porque llegamos a la casa de papá y estamos bajo la sombra del Señor, y Él es el que nos empieza a enseñar, a transformar, empieza a quitar las vendas de nuestros ojos, y Él empieza a obrar en cada uno de nosotros. Amén. Espíritu Santo de Dios, estamos aquí en tu casa, mi Rey, estamos aquí en tu casa. Eres tú, es tu Espíritu Santo el que obra, el que nos da la paz, el que quita la venda de nuestros ojos, el que hace esa obra preciosa de transformación en nuestras vidas. Tú has escogido a las familias, tú has escogido a papá, a mamá, a los hijos, tú nos has dado hijos. Fue tú en quien tú, en el vientre de cada mamá, tú los tejiste, y así dice tu palabra, tú los formaste a cada niño, a cada mujer, a cada bebé. Tú los formaste, tú les diste características especiales y aparte añadiste un propósito en cada hijo, un propósito en cada hija, porque tú amas a las familias, papá. Tú no te complaces en las separaciones, tú no te complaces, papá, en los divorcios. Tú eres el que obra en cada familia. Por eso nos rescataste, mi Señor. Por eso nos trajiste a un conocimiento diferente, para ser diferente de entre muchos pueblos. Esa es la obra que tú haces, mi Señor. Yo te pido que esta revelación llegue a cada familia, a cada padre, a cada madre, a cada familia llegue la bendición, mi Señor. Y seas tú restaurando las vidas, restaurando los matrimonios, y no solamente a la familia, sino también seas tú sanando al corazón de la madre, sanando al corazón del padre, sanando al corazón de los hijos. Es tu obra perfecta, solamente tú tienes el poder, mi Señor, de tocar el corazón de cada ser humano, de tocar la mente, de tocar los pensamientos, de transformar esas vidas. Solamente tú eres el único Dios sabio, tú eres el único Dios todopoderoso que tiene la facultad y el poder, mi Señor, de sanar, regenerar, transformar, y que sea tu palabra, mi Señor Jesucristo, como esa agua que sacia nuestra sed, y sea tu palabra como ese pan que alimenta nuestras almas. Sé que así va a ser, mi Señor, porque tú conoces las necesidades de cada uno de los que estamos aquí, y tú ministras nuestras almas, aún tú ministras nuestro espíritu, y ministras también nuestra carne y nuestro ser tripartita, papá. Gracias por tu obra perfecta que haces en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Se alcanzan a ver el título, mis hermanos? Ok. ¿Cómo se alcanza a leer hasta atrás? Dice, nuestra Pascua es Cristo. Nuestra paz que es Cristo. Bueno, algunos no saben, ¿verdad? Pero vamos a explicar algunos puntos. No sé si ustedes están enterados que hoy es el último día de la Pascua. Empezó la Pascua el 12 de este mes, el 12 de abril, y termina hoy, el último día, el 20 de abril. Y la Pascua lo celebra todo judío. Todo judío que nace en Israel celebra la Pascua. Para ellos es una fiesta muy importante. Muy importante, es como para nosotros el 15 de septiembre, el día de nuestra libertad, ¿verdad que sí? Para nosotros el 15 de septiembre fuimos un país libre y soberano y gozamos de muchos beneficios. Para el pueblo de Israel la Pascua es su celebración. Amén. Entonces se celebra en este año 25 del 12, porque siempre no es una fecha fija, es conforme al calendario judío, que no es el calendario conforme al nuestro. Y entonces es una fiesta anual. Entonces, ¿qué celebra el judío? El judío celebra esa libertad de la esclavitud cuando estuvo en Egipto. El pueblo de Israel, déjenme comentarles, mis hermanos, que esto pasó hace aproximadamente 3.945 años. El pueblo de Israel era esclavo. Si ustedes conocen la historia, saben que Egipto fue un imperio. ¿Sí saben que Egipto fue un imperio? Y podemos ver en la historia cómo están las pirámides de Egipto, cómo están los sarcófagos, los faraones, su riqueza, su glamour, su esplendor de ese reino. Bueno, pues en ese periodo estuvo el pueblo de Israel, los padres, los antiguos, ahí estuvieron, fueron los que construían, era la mano de obra, eran los, vamos a decirle, los albañiles, los que acarreaban el agua, los que pulían las piedras para construir todas esas pirámides. El pueblo de Israel estuvo ahí en esos tiempos siendo esclavos, y Faraón los trataba con dureza. Faraón era muy duro con el pueblo de Israel, era mucha mano de obra y gratis, ¿verdad?
Entonces tenía muchos trabajadores y estuvo ahí el pueblo de Israel 430 años. Entonces el pueblo de Israel sufría mucho y dice que clamaron a Dios, pero dice que Dios los escuchó. Dios los escuchó y se compadeció porque no tenían día de descanso, no eran bien alimentados, los trataban con dureza. Se enseñoreaba mucho Faraón con ellos. Entonces sufrían. Entonces cuando clamaron al Señor, dice que el Señor lo escuchó y le dijo: yo te voy a mandar un libertador. Y entonces Dios le manda un libertador que se llamó ¿cómo? Moisés. Qué bueno que ya se saben. De todas maneras, si ustedes pueden ver en las películas, y hay películas de Moisés, y tanto en caricaturas como en niños, pues hay. Bueno, para los que no saben, mis hermanos, aquí en la Biblia hay muchas historias de familias, de pueblos, y esas historias nos dan a nosotros, mi Señor, habla, mis hermanos, esas historias de metáforas. Metáforas son ejemplos, son comparaciones, son una sombra, un ejemplo que nos enseñan a nosotros algo. Entonces esta historia, cuando Egipto y Faraón tenían como esclavos a Egipto, nos enseña a nosotros un sinónimo, un ejemplo de que nosotros hace años nosotros también estábamos esclavos. Faraón representa ¿a quién? Al enemigo, que es el diablo, ¿verdad? Faraón se enseñoreaba con el pueblo de Israel. Así nosotros, cuando no conocíamos a Dios, el enemigo se enseñoreaba a nosotros y nos hacía sufrir, nos hacía llorar, ¿verdad que sí? Entonces Dios mandó un libertador, nos escuchó y nos dio un libertador, y ese libertador se llama Cristo Jesús el Salvador. Y entonces Él nos vino a quitar pesadas cargas, nos dio libertad, nos dio consuelo y nos hizo libres. Pero resulta de que Faraón no quería dejar libre a Israel, no quería dejarlo, quería tener ahora sí que esclavos gratis, ¿verdad? Entonces, pues Dios, como es más poderoso que Faraón, aunque Faraón era un imperio muy grande, Dios sobrepasa todas las fuerzas. Entonces Dios mandó a Moisés y hizo por mano de Moisés milagros, en los cuales la única manera en que podía ser el pueblo de Israel libre, mandó plagas, mandó enfermedades, mandó circunstancias, y mandaron 10 plagas. Mandó la plaga de la sangre, la plaga de la rana, la de las moscas, la de los piojos, la del ganado, la de las úlceras, la del granizo, langosta, tinieblas, y la última plaga que mandó fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Esa fue la última. No puedo detenerme en todas las plagas porque es muy amplio, pero ustedes pueden ver la película y está muy bonita la película. Ya se compran sus palomitas, su mamá las va a hacer, o sus jícamas, y van a estar disfrutando una película que les va a enseñar mucho, ya que están de vacaciones. Amén. Entonces, en esa última plaga de las moscas, en la última plaga de la muerte de los primogénitos, era para todos. Pero dice ahí en la historia que había una diferencia. Dice que para el pueblo de Egipto todas estas plagas les afectaba y les dañaba, y había muchas cosas. Pero dice que al pueblo de Israel en tierra de Gosén, ellos no les pasaba nada. Entonces había una diferencia entre los de Egipto y los del pueblo de Israel. Entonces en esta plaga iba a ser la muerte de los primogénitos. Todo el que tuviera un primogénito, ¿sí saben qué es el primogénito? El primer hijo. Ya sea primogénito de papá o de mamá, ya sea primogénito de animal también, o ya sea primogénito de esclavo, cualquier primogénito iba a morir en esa casa. Entonces la única solución para evitar la muerte era que se muriera un cordero. ¿Qué significa ese cordero? La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces todo el que pecaba tenía que morir. Entonces era vida por vida. Entonces Dios aceptaba un corderito, y les dice en la historia que tenían que degollar un corderito, y esa sangre la tenían que poner en los dinteles, en las postes y en el techo, así como está en la imagen. No sé si alcanzan a ver cómo está poniendo en el quicio de la orilla de la casa, de la puerta, tanto en la izquierda como en la derecha, y en el dintel de parte de arriba. Los judíos tenían que poner y marcar con sangre de cordero para que el ángel de la muerte no matara al primogénito de esa casa. Pero era por medio de una
muerte de un cordero, de degollar un cordero. ¿Qué representa eso? ¿Cuál es la metáfora que nos enseña? Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Entonces Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para poner esa marca en nuestros corazones. En nuestro corazón puso esa marca y entonces ya no morimos, sino vivimos. Ya no estamos muertos, ya no mueren los primogénitos. Ya no morimos nosotros ni nuestros hijos. Esa es la historia nos enseña a nosotros acerca de Faraón y acerca del pueblo de Israel. Déjenme decirles que eran muchas familias las que estaban allí. Los judíos eran muchas familias. Y Dios da libertad a las familias, Dios restaura a las familias. Pero también cuando Faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel, fíjese que le decía, bueno, ¿saben qué? Nada más se van a ir unos, nada más que se vayan los varones, pero me van a dejar a las mujeres y a los niños. Y dice, no podemos separar a la familia. Hoy en día hay mucho divorcio, ¿verdad que sí? Y entonces dice, bueno, el papá para allá, la mamá para acá, y luego los niños ¿dónde se quedan? Y hay un desorden. Y entonces, pues eso nos enseña a nosotros que hoy en día el enemigo trata de separar a las familias. Pero Cristo Jesús viene a dar libertad a las familias. Y entonces, mis hermanos, por eso está la fiesta de la Pascua, por eso el judío celebra la Pascua. Entonces, hoy es el último día de la Pascua donde el Señor trae restauración a las familias, trae libertad a las familias. Amén. Y si por alguna circunstancia, pues tu hogar en un tiempo, porque no conoce, se separó, aún así viene a restaurar tu corazón, tu mente, tu vida y a tus hijos, porque así es el Señor. Amén. Pero déjenme decirles, hoy en estos días en la colonia de Iztapalapa, los días pasados hicieron muchas escenificaciones, ¿verdad que sí? De la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero esas historias que en Iztapalapa se hace, nada tiene que ver con la Pascua. Algunos la confunden, algunos piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. La Pascua es una cosa, las escenificaciones que hacen en Iztapalapa son otra cosa. De que Cristo murió, sí murió. De que dio su vida por nosotros, sí lo hizo. Pero nada tiene que ver el calendario que lo están celebrando. Amén. Y del lado aquí está el partimiento del pan. También nosotros celebramos la Santa Cena y ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de la Santa Cena, qué es la Pascua y qué es la Santa Cena, para que podamos entender y gocemos de esos beneficios. Amén. ¿Contentos con el Señor? Amén. Ya saben que no me gustan que me hagan ojitos, ¿verdad? Están bien puestos los ventiladores y no me gustan los ojitos. Amén. Y entonces dice así la palabra del Señor en Éxodo 12, del verso 3 en adelante. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias. Fíjese cómo menciona a las familias. Siempre para Dios son muy importantes las familias. Dice a las familias de los padres, un cordero por familia. Es un cordero por familia. Tenían que apartar un cordero para que ese cordero fuera degollado, y esa sangre se ponía en un lebrillo y después ponían en los dinteles y en los postes de las casas para que el ángel no matara, porque era la última plaga de la muerte de los primogénitos. Y dice el 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Cuando dice las 2 tardes, recuerden que el pueblo de Israel, sus días, ¿a qué horas nosotros empieza el día? ¿A qué horas? A las 12 de la noche empieza el día, ¿no? ¿Sí o no? Empieza a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana y hasta el otro día. El judío no, empieza a las 6 de la tarde y termina hasta el otro día a las 6 de la tarde. Ellos cuentan sus días así, de las 6 de la tarde hasta 6. Por eso aquí dice entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes. Dice aquí el 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Dice el verso 7. Y lo tomarán de la sangre y la pondrán entre los 2 postes y el dintel de las casas
en que lo han de comer. Entonces el corderito se tomaba, se degollaba, se abría, se destazaba, se ponía a asar y ellos se lo comían. Ponían la sangre en los dinteles y ellos podían comer de ese corderito, podían disfrutar como familia. Ahora, cuando dice Pascua, ¿qué significa la palabra Pascua? Del hebreo 64:52, que es Pesaj, es brincar, saltar por encima. Porque cuando Dios mandó al ángel de la muerte para matar a todo primogénito, el ángel pasaba encima de la casa. Él veía la sangre, esa era la señal. Veía la sangre y saltaba por la casa. No había muerte en esa casa. Se seguía con la que sigue. Si esa casa en sus postes no tenía la sangre del cordero, entonces sí moría. Eso nos representa a nosotros, que cuando nosotros hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Salvador y sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros, entonces esa sangre queda marcada dentro de nosotros y entonces no morimos, sino vivimos. Amén. Entonces dice también Levítico, dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero del día 14 del mes, entre las 2 tardes es Pascua a Jehová. Entonces todo judío celebra la Pascua, todo judío celebra la Pascua. Entonces Pascua significa brincar, saltar por encima. Amén. Entonces la única forma en que no morían los primogénitos era la marca de la sangre. La única manera en que nosotros no morimos hoy en día, nosotros tenemos vida. Yo no me refiero a una vida literal. Nosotros todos los seres humanos nos respiramos. Yo no me refiero a esta vida biológica. Yo me refiero a la vida espiritual. Dentro de nosotros hay un espíritu que solamente la sangre del Cordero y nuestro Señor Jesucristo nos da vida adentro de nosotros. Porque hay mucha gente que respira, pero adentro no tiene vida. Adentro está muerta. Su espíritu está muerto. Y entonces Cristo te da vida a ese espíritu y tú te vas a sentir diferente. De hecho, nosotros nos sentimos diferentes porque antes estábamos muertos. Ya Él vino a sanarnos, a libertarnos, a dar vida y a transformar nuestras vidas. Pero solamente con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entonces dice Juan 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué Juan se refiere? Juan Bautista. Entonces el judío, si ustedes conocen un poquito de historia, pero lo voy a mencionar porque a lo mejor alguno no sabe, ¿verdad? A lo mejor alguno le va a ayudar Todos tenemos nuestras Biblias. Desde el Génesis hasta Malaquías, el pueblo judío siempre celebró Pascua. Todo el judío celebraba las fiestas, que son 7 fiestas que celebra el pueblo judío. Él siempre las celebraba. Cuando nació Cristo Jesús, que es el Nuevo Testamento, a partir de aquí, nace nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un periodo que se llama periodo intertestamentario. Ese tiempo no hubo nada. Después nació Juan el Bautista y después nació nuestro Señor Jesucristo. Se llevaban unos meses. Eran primos. Entonces crecieron ellos y ellos tenían que cumplir un propósito cada uno. Juan el Bautista vino a cumplir un propósito y nuestro Salvador Jesucristo también vino a cumplir otro propósito. Entonces dice que iban caminando, ya estaban grandes, ya iban caminando, y dijo Juan el Bautista, dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan identificó a Cristo Jesús, le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía no moría Cristo Jesús, pero él lo pudo identificar como el Cordero de Dios. Por medio de ese Cordero que tenía que morir, él marcó nuestras vidas y entonces ya no morimos sino vivimos. Pero Cristo Jesús, cuando nació en esta tierra, él cumplió todas las fiestas. Él cumplía como judío, él cumplía todas las fiestas. Él, cuando tenía que ir al templo, él las hacía, todas las cosas él las hizo, y todo judío lo hacía. Pero 3 años antes de que él muriera, 3 años antes de que él muriera, él se dio a conocer. Antes vivió una vida normal, como cualquier jovencito, niño, adolescente. Dice la palabra de Dios que él crecía en gracia y en conocimiento delante de Dios
y delante de los hombres. Él tuvo una vida normal, pero llegado el tiempo, 3 años antes, 3 años y medio antes de que él muriera, dice que él se manifestó y él empezó a hacer milagros, pero él siempre oraba en el Getsemaní, orándole a su padre para que le revelara qué cosas tenía que hacer. Antes de que él escogiera a sus discípulos, dice que estuvo orando toda la noche y al día siguiente dice que se levantó y escogió a sus discípulos. Pero antes de que él se manifestara, él siempre celebró todas las fiestas. ¿Ok? Entonces, antes de que él se bautizara, porque lo bautizó Juan el Bautista, Juan lo identificó y dijo: aquí el Cordero de Dios. Entonces nosotros tenemos que identificar a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quita. Él quita nuestros pecados. No hay hombre que no peque. ¿Estamos de acuerdo? ¿O aquí alguien no peca? ¿Puede levantar la mano el que no peque? No, ¿verdad? Todos pecamos de una y de otra manera, consciente o inconscientemente. ¿Estamos de acuerdo? Es que a veces hasta decimos: híjole, yo no quería hacer esto, pero lo hice. Y nos equivocamos. Es que no quería hablar esto y lo dije. Todos pecamos, pero cuando cometemos una falla, ¿con quién tenemos que ir? Con el Cordero de Dios que me quita mis pecados y me perdona. ¿Ok? Entonces dice, 1 Corintios 7, dice: limpiémonos de la vieja levadura para que sean una nueva masa, de tal manera que sean pan sin levadura, porque el Cristo es nuestra Pascua. Entonces Cristo Jesús es nuestra Pascua, que fue sacrificado por nosotros, fue degollado por nosotros, porque Cristo Jesús derramó toda su sangre y toda su agua por nosotros, dice el verso 8. Por este motivo celebramos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de maldad y amargura, sino con la levadura de pureza y santidad. ¿Qué significa esto? Cuando los judíos celebran las fiestas y celebraban la fiesta de la Pascua, inmediatamente venía la fiesta de los panes sin levadura. El judío, cuando salieron de la tierra de Israel de la esclavitud, dice que prepararon masa. Regularmente el judío preparaba su masa y le ponía levadura y se fermentaba porque hacían sus panes. Pero ese día salieron tan rápido que no les dio tiempo de leudar su masa. ¿Qué significa esa sombra? ¿Qué significa esa enseñanza para nosotros? La levadura significa, así como la levadura infla y hincha la masa y la fermenta, eso significa el pecado. Nosotros tenemos que ser una masa sin pecado. Sin pecado. Estoy mencionando estas cosas básicas por el que no alcance a entender o apenas está escuchando esto. Entonces nosotros debemos de celebrar la fiesta de la Pascua, pero sin levadura, porque el judío tiene 7 días en que ellos no comen pan con levadura, ellos comen matzá. Y de hecho, desde antes en sus casas, así como nosotros tenemos nuestras sopas, ¿verdad? Un pancito, un pan Bimbo y cualquier marca, tenemos ahí el Orguit. Y bueno, los judíos sacan de sus alacenas, despensa, de toda la casa, sacan toda la levadura que tienen y la desechan. Así tienen que estar sus casas, todos esos días sin levadura, sin panes fermentados. Pasa eso y después ya lo vuelven a comprar. Entonces nosotros, ese tiempo nosotros que estamos en Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua, nosotros no tenemos que tener levadura, que significa pecado. Y si hay algo de levadura, tenemos que sacarla y ir con Cristo para que nos quite esa levadura. Entonces Cristo es nuestra Pascua. Entonces aquí cuando está diciendo, dice: por este motivo celebramos la fiesta, no con la vieja levadura. Cuando dice no con la vieja levadura, significa que no como antes nosotros vivíamos. La levadura significa pecado. No nos podemos comportar como antes que no conocíamos de Cristo. Porque dice la levadura de maldad y amargura. Quiere decir que cuando alguien no le conoce al Señor, tiene maldad y tiene amargura. ¿Sí saben qué es amargura? ¿Han escuchado por ahí a alguien amargado? ¿No? ¿Tienen idea lo que cuando alguien es amargado? Que nunca sonríe, que está muy triste y todo se enfada, ¿verdad que sí? Bueno, pues cuando alguien no le conoce al Señor, a veces hay esta situación, hay maldad y hay amargura. Pero nuestro Señor nos cambia nuestro rostro y nos quita la amargura y somos diferentes. Eso no significa que no hay problemas, pero ya el problema ya no nos preocupa, ya el problema no nos aflige. Amén.
Y entonces dice, sino con levadura de pureza y santidad. Ahora nosotros tenemos que conducirnos diferentes y tenemos que buscar la pureza y la santidad. Amén. ¿Vamos bien? Y entonces dice aquí Juan 13, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Quiero ubicarlos en este punto, mis hermanos. Ya Jesucristo, yo mencioné que 3 años antes, 3,5 años antes de que Él muriera, Él celebró las últimas Pascuas. Aquí está hablando de la última Pascua antes de que Él fuera sacrificado por nosotros. Y entonces aquí está diciendo lo que estaba viviendo. Este libro lo narra Juan. ¿Sí saben quién era Juan? ¿Quién era Juan? ¿Juan el Bautista? No, no era Juan el Bautista. Era uno de sus discípulos, de los que Él escogió. De hecho, era el que siempre estaba pegadito a Él. Eso nos habla que hay escogidos que están más pegados al Señor. Y hay otros que no se quieren estar cerca del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Estar bien pegaditos al Señor. Y entonces fíjense lo que está narrando en nuestro Señor Jesucristo. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, antes, unos días antes de esa fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos. ¿A cuáles suyos? A los que escogió, con el que convivía con ellos, con las familias que tuvo convivencia. ¿Como cuáles familias? Marta y María era una de las familias que tuvieron con Él, y había otras familias. Cristo Jesús siempre fue muy familiar. Cristo Jesús visitó a Zaqueo. ¿Qué otra casa visitó? A la casa de Juan. También visitaba a las casas, y era juzgado. Dice que Él se juntaba a las casas de los comelones, borrachos y de prostitutas. Así criticaban a nuestro Señor Jesucristo, pero a Él no le importaba, porque Cristo Jesús no vino a los perfectos, ¿o sí? ¿A quién vino nuestro Señor Jesucristo? A nosotros los pecadores. A Él nos visitó a nosotros porque teníamos malas prácticas, no entendíamos, pero Cristo Jesús no hizo acepción de personas, y Él vino a visitar las casas de los que cometíamos errores. Y Él nos sigue visitando ahora, ya no en cuerpo presente, sino en su presencia espiritualmente, porque Dios es espíritu. Entonces dice que iba a pasar de este mundo porque Cristo Jesús estaba con el Padre, vino a esta tierra a cumplir un propósito, vino a este mundo y tenía que regresar otra vez al Padre, pero nos amó a nosotros, aprendió a convivir con nosotros, como cuando tú tienes una relación con alguien, a veces en el trabajo, la escuela, tú tienes compañeros que llega a haber una hermandad, un compañerismo fuerte, ¿verdad que sí? Y cuando se llegan a ir o a separar por cualquier circunstancia, pues duele la separación. Así Cristo Jesús dice que tuvo las familias y estaba con ellos, y dice que los amó. Y no solamente hay otro verso donde dice la palabra del Señor que oraba por los que habían de venir. O sea, Cristo Jesús murió no solamente por los de ese tiempo, sino hasta ahora, los que le habíamos de conocer. Porque nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre obra en el pasado, en el presente y en el futuro. Así es. Dios el Todopoderoso obra en el pasado, obra en el presente y obra en el futuro. Entonces Cristo Jesús dio su vida por los que nacieron antes de Él, por los de ese momento y hasta hoy por nosotros. Y los que aún todavía no le conocen y los que todavía no nacen, mientras Él no venga, también dio su vida por ellos. Y todo el que quiera, todo el que le quiera reconocer, porque Él es amor. Dice, y los amó hasta el fin. Dice el verso 2, y durante la cena, como el diablo le había puesto, pongan atención aquí, y durante la fiesta,
durante la cena, como el diablo le había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, dice, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Cuando Jesucristo dice que estaba en la cena, era una costumbre, mis hermanos, que no eran mesas como ahora, se sentaban en el piso en un círculo, ahí convivían, ponían un plato y todos comían de ese plato. Era la costumbre de aquel tiempo. Entonces, cuando Cristo Jesús, conociendo todas las cosas y lo que iba a pasar, les dijo a todos, ¿saben qué? Uno de ustedes me va a entregar. Y todos se miraban unos a otros. Es como si yo dijera ahorita, mis hermanos, uno de ustedes va a hablar mal de mí. ¿Y qué van a decir? ¿Quién será? ¿Quién será? Debe ser fulanito, debe ser perenganito. Y van a empezar, así ellos empezaron a decir, empezaron a preguntarse quién habrá sido. Porque ¿seré yo el que voy a hablar? Y todos se preguntaban, porque era preocupante para ellos. ¿Seré yo el que voy a traicionar a mi maestro? Ni ellos sabían. Entonces había, por eso está mencionando, dice, habiendo dicho esto Jesús, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Pero Simón Pedro le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Siempre Pedro fue uno de los discípulos más atrevidos. Siempre fue uno de los más atrevidos. Y entonces, estando todos en círculo, le hace señas a Juan, porque era el que estaba cerca del Señor. Y dile, ¿sabes qué? Pregúntale. Y le dice, dinos de quién habla. Dice el verso 25, él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, dijo, Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió, es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Y después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, ¿qué dice? Satanás entró en él. Todo esto sucedió, ¿en qué? Antes de la Pascua. Déjenme decirles, mis hermanos, que todas las fiestas que habla Levítico 23, Cristo Jesús vino a cumplir todas esas fiestas en su vida personal. Cristo Jesús es la Pascua, Cristo Jesús son los panes sin levadura, Cristo Jesús es el Pentecostés, Cristo Jesús es la expiación, tabernáculos, todas las fiestas Cristo Jesús las vino a cumplir en nosotros. Entonces, quiero que pongan mucha atención aquí. Está puesto en rojo, dice, como el diablo había puesto, está ahí en rojo, como el diablo había puesto, y también hasta abajo, Satanás entró en él. ¿Sí lo alcanzan a ver? Esto sucedió en Pascua. Entonces, en esta reunión quiere decir que ahí estaba Cristo Jesús con todos los escogidos, con todos los que había compartido, les había enseñado, los había amado, los había discipulado, los había consolado, había hecho milagros con ellos, todo hizo con ellos. Y después le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Imagínense, todos estaban sorprendidos, pero dice que estaba Judas también. Y entonces vuelvo a decir, dice, ya el diablo había puesto en el corazón. No me hagan ojitos, porque es muy importante. Eso quiere decir que Satanás siempre va a ocupar. Nosotros estamos celebrando Pascua, ¿verdad? Nosotros celebramos cada día la fiesta de la Pascua sin levadura. Amén. Entonces quiere decir que Satanás siempre va a poner en el corazón, no solamente en Judas, o nada más fue en Judas. Cada ser humano somos expuestos a que venga Satanás y ponga algo en el corazón. Y también Satanás entra en el corazón de alguien. ¿Me están escuchando? A ver esos ojitos.
todos, cada ser humano, cada hijo de Dios, porque ellos eran escogidos. Satanás, ¿a quién va a buscar? ¿A los hijos de Dios, a los que le conocen o a los que no le conocen? A los que le conocemos, porque él quiere corromper, él quiere dañar, él quiere que las familias se separen, él quiere destruir a las familias, ¿verdad? Entonces pongan atención. Aquí está este verso. Ahora, ¿qué significa cuando puso en el corazón? Dice, pongan atención aquí otra vez, dice: el diablo había puesto en el corazón de Judas y Satanás entró en él. Ahora, aquí vemos, cuando dice puesto, ¿qué significa puesto? Sembrar, lanzar, poner. Entonces el diablo pone una siembra, lanza un pensamiento, pone un pensamiento en el hombre. Pero cuando dice entró, significa punto a alcanzar un cometido, culminación de llegar a un lugar determinado. Siembra. Cuando uno siembra un grano, ¿cuál es el propósito de sembrar? ¿Que se quede en la tierra? ¿Cuál es el propósito cuando uno siembra algo? Que fructifique y crezca y que cumpla su cometido. Amén. Entonces, cuando dice que entró, un punto a alcanzar, el propósito. ¿Cuál es el propósito del diablo? Separar los matrimonios, maldad, destruir, todo lo malo. ¿Ok? Entonces, punto a alcanzar. Satanás tiene un propósito que es destruirnos. El Cordero de Dios, ¿cuál es su propósito? Salvarnos, rescatarnos, liberarnos. Dice entonces, entró es punto a alcanzar, propósito adentro. Cuando ya está adentro, primero se siembra y después se cumple el propósito. ¿Ok? Aquí en el Salmo, fíjense lo que dice. Aquí dice Salmo de David de Masquil: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre que en Jehová no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En cuyo espíritu no hay engaño. Esta es la manera en que Satanás trabaja con el hombre. Esta es la manera en que Satanás trabaja con el hombre. ¿Cómo trabaja? ¿Qué significa transgresión? Transgresión, nosotros como padres le decimos a los hijos y le ponemos un límite. ¿Sabes qué? No mientas. ¿Sabes qué? Tú no puedes robar. ¿Sabes qué? No te salgas a la calle. ¿Verdad que sí? A los jovencitos, ¿sabes qué? No debes de fumar. ¿Sí me estoy explicando? Los padres ponemos un límite. Cuando el hijo viola esa orden, se llama transgredir. Desobedeció. Dios nos da mandamientos a nosotros y nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No fornicarás, no robarás, no hablarás falso testimonio. Nos da mandamientos, ¿verdad? Y cuando el hombre los hace, transgrede, viola el mandamiento. Después de que se transgrede, dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dios nos perdona cuando transgredimos ese mandamiento. Después dice, y cubierto su pecado. Cristo Jesús nos quita el pecado, porque al haber transgredido hubo una falta y esa falta se llama pecado. Y entonces el Señor nos perdona el pecado. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no le imputa iniquidad. ¿Qué significa la iniquidad? Cuando es desobediencia y desobedece y desobedece y desobedece y desobedece, la suma de la desobediencia, la suma de los males es iniquidad. Son niveles. Entonces cuando Satanás pone en cada uno de nosotros, así como Satanás puso en el corazón de Judas, él fue a sembrar, pero él decidió. Dios no quiso que él hiciera eso. Esa fue su decisión. ¿Sí? Así nosotros cuando nos equivocamos, Satanás viene y siembra en cada uno de nosotros. Voy a poner un ejemplo.
Vamos a pensar que alguien olvidó este reloj aquí. Yo voy pasando y me llama la atención, y Satanás viene y siembra aquí en mi corazón. Ay, ese está bueno, y creo que es hasta de perlas, y tengo mucha necesidad. Bien lo podía poner en el empeño, y me sembró muchas cosas aquí. Aquí trabaja siempre el enemigo, ¿verdad? En nuestros pensamientos. Pero yo soy la que voy a decidir si lo agarro y me lo embolso. Nadie me vio. Aquí ya es pecado. Cuando yo decidí transgredir lo que yo ya sé. Yo sé que no debo de robar. Pero digo, no, es que Dios conoce mi necesidad. Dios sabe que debo mucho. Y entonces digo, sí, está muy tentador. Señor, perdóname, pero tú conoces mi necesidad. Y me lo embolso. Yo transgredí el mandamiento, yo pequé al robármelo. Pero resulta de que mañana me encuentro con un monedero y hago lo mismo. Y resulta de que la próxima semana en el trabajo, entonces lo estoy haciendo constantemente. Ahí ya es iniquidad. ¿Me estoy explicando? El Satanás siempre actúa de esa manera en cada uno de nosotros. No solamente lo hizo con Judas, él lo hace en muchas áreas. Aquí estoy mencionando la palabra robo, pero lo hace cuando a los niños les hace falta mentir. No mentirás. Y mientes la primera vez, y mientes la segunda vez. No, es que nos dejaron tarea, mamá, tenemos que ir a hacer este trabajo, y mira esto, y está bien, hijo, ¿de verdad? Sí, mamá, sí, de verdad, mamá. Y entonces el niño se le acostumbra y vuelve a hacerlo. Entonces ya es iniquidad en el niño, no importa la edad. Así puede ser toda clase de males: la fornicación, el adulterio, la mentira, la idolatría, la venganza. Díganme ustedes pecados. ¿No saben ustedes? Las parrandas. Alguien, Satanás le pone, vente, vámonos a una fiesta. Nada más es un convivio. Nada más vamos a, hay mucho calor ahorita. Hace mucho calor, una 3X o una, no sé, un pitufo le dicen. Por el calor nada más es uno, vente, vámonos. Y le miente a la esposa. No, es un trabajo extra. Es un trabajo extra. Y mienten con facilidad y vuelven a mentir. Y a eso se añade, pues, que se van a fornicar, que se van a un hotel, que se van a hacer muchas cosas y se van añadiendo más cosas. Eso ya es iniquidad. Así como Satanás hizo con Judas, no solamente fue con él, él trabaja con cada uno de nosotros. Pero Satanás no se te va a aparecer así con sus cuernos feos, cara fea y su cola toda fea como lo pintan, ¿verdad? No, él te va a hacer caer de pecar con una sutileza y se te va a vestir de Miss Universo. Sí, así se te va a aparecer. No te vas a aparecer con cara fea, porque entonces nadie pecaría. Todos seríamos blancas palomas. No, mis hermanos, pero Satanás actúa de esa manera. Y si nosotros estamos celebrando una fiesta de Pascua, porque Cristo Jesús es nuestra Pascua, Él quiere que seamos diferentes, no con la levadura de amargura y de maldad, sino de santidad. Y Satanás va a venir a sembrar en tu vida, a poner pensamiento. No vayas a la iglesia, siempre es lo mismo. Dicen que no mejoras. ¿Para qué vas a ir? Y tú dices, sí, es cierto. Gracias, Satanás, por decirme. No le vas a decir así, ¿verdad? Vas a decir, sí, mejor me quedo a descansar. Me siento un poco enfermo. He trabajado mucho y no voy a ir a la iglesia.
De hecho, no me han tratado bien últimamente. Mejor me voy a quedar en casa. Y siembra el enemigo en tus pensamientos. Siempre va a buscar situaciones para que tú pelees, para que tú discutas, para que te pone pensamientos. ¿Para qué vas? No, mejor no vayas. Entonces él siembra, esperando sembrar, lanzar y poner ese pensamiento negativo. Y después, hasta el punto a alcanzar el propósito y que entre ese propósito negativo. Y así viene la iniquidad. Ya voy a ser una experta en desaparecer las cosas. Sí, mis hermanos. Voy a ser una experta en muchas cosas. Experta en mentir, experta en venganza, experta en maldad. ¿Que nos perdone el Señor? Sí nos perdona el Señor. Pero ¿qué va a pasar si ya después de yo siendo una experta en esta arte? Bueno, no es un arte, ¿verdad? Para algunos sí. Va a haber un policía que me vea, entonces voy a recibir mi consecuencia. ¿Me va a perdonar el Señor? Sí, pero voy a recibir mi consecuencia, años en la cárcel. ¿Nos perdona el Señor? Sí. ¿Dios ha perdonado a mucha gente en la cárcel? Sí, nuestro Dios es perdonado, pero uno sufre las consecuencias de esta tierra. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces debemos de tener cuidado, que si por alguna causa transgredimos la ley de Dios, detenernos. Perdóname, Señor, perdóname. Y si por alguna causa pecamos, que nos perdone, pero no llegue a iniquidad, a la práctica y a la práctica y a la práctica y a la práctica, porque entonces sería más complicado. No es imposible para nuestro Señor. No es imposible, porque para Él nada imposible. Él hizo libre a muchas mujeres prostitutas, de la cual tenían 7 demonios. Él salvó a lunáticos. Para Él no hay nada imposible, pero qué mejor que nosotros nos evitemos situaciones. Entonces, no se les olvide esta regla: transgresión, pecado, iniquidad. Dice Corintios, dice: así pues, guardémonos de la fiesta de nuestra Pascua, no con la levadura vieja de malicia y de maldad, sino con panes ácimos. Panes ácimos es un pan que es matzá, sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces nosotros siempre tenemos que estar en sinceridad y verdad. Nuestra vida siempre tiene que ser en sinceridad y en verdad. Amén. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos da reglas de lo que tenemos que hacer. Y cuando nuestro Pablo, dice la palabra de Dios que a Pablo le fue revelado después de que murió nuestro Señor Jesucristo y murió en la cruz del Calvario por nosotros, le fue revelado una enseñanza a Pablo, y está escrita en Corintios 11, y nosotros celebramos la Santa Cena. Cristo Jesús, en ese día, el que iba a ser entregado y que iba a ser traicionado, después de que Juan entró en él, dice que ellos celebraron la Santa Cena. Cristo Jesús lavó los pies de sus discípulos y después salieron y cantaron el Jalel. Ellos cantaron salmos, era una costumbre para los judíos. Es el Jalel que está en los salmos, el Jalel. Y después ya Cristo Jesús padeció, fue capturado, fue golpeado, todo lo que él pasó hasta la cruz. Y todo eso, mis hermanos, Cristo Jesús celebró la última Pascua. Celebró la última Pascua, pero instituyó la Santa Cena. Ese mismo día que hizo la Pascua, al mismo tiempo hizo la primera Santa Cena. Y esa Santa Cena nos lo dejó a nosotros dice, todas las veces que ustedes lo hagan, háganlo pensando en mí. Entonces, Él celebró la última Pascua, pero nos dejó a nosotros la primera Santa Cena. Que eso es un recordatorio de que Cristo Jesús, porque se ponía el pan y el vino, Cristo Jesús
el pan representa su cuerpo y el vino representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que nosotros celebramos Santa Cena, que comemos el pan y que bebemos el vino, debemos de acordarnos de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que hizo por nosotros. Entonces ahorita vamos a ver algunos puntos que están escritos por la revelación de Pablo, que fue dada por Dios. Entonces tenemos que considerar el pasado, el presente y el futuro en la obra de Cristo y lo que hizo por nosotros. Una de las cosas que hizo cuando dice en Corintios 11, dice, porque yo recibí, eso lo narra Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo. Cristo Jesús siempre dio las gracias en todo. Él nunca hizo su voluntad. Él daba gracias, Padre, porque me has escuchado. Siempre daba gracias. Cada vez que hacía un milagro, gracias, Padre. Siempre daba gracias. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser agradecidos con el Señor. Porque cuando nosotros agradecemos viene la multiplicación. Las familias que no dan gracias cuando comparten alimentos, no hay esa multiplicación. Las familias que no dan gracias en el desayuno, en la comida, en la cena, en cualquier cosa, no hay la multiplicación. La importancia que nosotros siempre demos gracias. Dice, y lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Antiguamente, mis hermanos, era un pan completo. Ahorita, porque somos muchos, siempre ya se parte el pan. Pero antiguamente era un solo pan grande y dice que Cristo Jesús lo partió. Cuando un pan se parte, mis hermanos, el partimiento no era con cuchillo, porque Cristo Jesús fue literalmente partido, no fue destazado. Cuando algún corderito se destaza, así se partía en las partes coyunturas, de una manera especial, como lo hacen los tablajeros, ¿verdad? Pero en la representación de que Cristo hace, dice que lo partió. Y así fue literalmente Cristo Jesús partido, porque cuando, si ustedes lo ven en las películas, ¿verdad? Los latigazos que se le daba desfloraba la piel. El látigo desfloraba la piel, la corona de espinas, la barba macerada, la sangre, los golpes, los latigazos. Realmente nuestro Señor Jesucristo fue partido, fue molido. ¿Por quién? Porque tenía que morir. Pero la regla era, antiguamente, ojo por ojo y diente por diente. Tú robaste, tenías que pagar el daño. Tú mataste, tenías que morir. Si tú robaste una oveja, tú tenías que restituir la oveja y 4 tantos más. Si tú dañabas la parcela de alguien, tenías que restituirle el daño. Entonces, cuando alguien pecaba tenía que morir. Entonces Cristo tuvo que morir, el justo por el injusto. Por eso Cristo Jesús murió, porque nosotros habíamos pecado y su sangre nos perdonó. Entonces por eso su cuerpo fue partido. Dice, esto es mi cuerpo, es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Cada vez que nosotros celebremos la Santa Cena, cada vez que nosotros lo hagamos, tenemos que recordar. Para nosotros, mis hermanos, lo hacemos nosotros una vez al mes, pero a veces se hace tan frecuente que lo hacemos por común. Nos van a dar un pancito y nos van a dar un juguito. Y no es eso. Eso es un recordatorio de que Cristo Jesús murió porque yo tenía que morir y Él dio su vida para rescatarme a mí. El justo por el injusto. Tenemos que hacerlo en memoria y conscientemente, en conciencia de lo que Cristo Jesús hizo por mi vida. De la misma manera tomó también la copa y después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebieres en memoria de mí. 2 veces menciona hacerlo en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Tener memoria de cada cosa que Él hizo. No fue fácil para Él, mis hermanos. No fue fácil para nuestro Señor Jesucristo estar toda la noche siendo golpeado, humillado, lacerado, menospreciado. Todo lo que narra Isaías 53
menospreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Todo lo que él vivió fue a favor nuestro. Y a veces se nos olvida todo lo que Cristo Jesús hizo a favor nuestro. Y tenemos que tenerlo siempre presente porque es un pacto. Antiguamente, mis hermanos, el judío tenía que celebrar todas las fiestas. Tenía que sacrificar animales. Ese era el pacto antiguo. Cristo Jesús viene a establecer un nuevo pacto, que Él fue el último Cordero de Dios. Y ya no se necesita sacrificar más animales. Ya no se necesita hacer más cosas. Él cumplió todas las cosas en perfección. Por eso es un nuevo pacto. Ahora solamente vamos a Cristo: Señor, perdóname. Y Él nos vuelve a perdonar, mis hermanos. Pero no se nos haga costumbre constantemente andar pecando. No tengamos en menosprecio el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso nosotros dice, considerar el pasado en la obra de Cristo. ¿Qué Cristo Jesús hizo antes? Pero eso que hizo es presente para nosotros. Es presente. Entonces, acuérdate, ¿qué cosas hiciste tú en el pasado? Acuérdate, ¿ya se te olvidó? ¿Qué levadura hiciste en el pasado? Cada quien lo sabe, ¿verdad? Entonces acuérdate que ese pasado que tú hiciste, el Señor ya te perdonó. Pero ahora vive tu presente, no con la vieja levadura, sino en verdad y sinceridad, sin levadura, en memoria del otro punto es, dice, como bien saben ustedes, fuimos rescatados de la vida absurda que heredaron de sus padres antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o como plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cuando Cristo Jesús nos rescató, cuando Cristo Jesús nos salvó, mis hermanos, porque nosotros teníamos una herencia de muchas cosas malas, no fue que Él pagó un rescate con oro, con plata, con cosas terrenales, sino con la sangre del cordero, que es un precio incalculable. Fuimos rescatados, salvados por la preciosa sangre de Cristo. Y cuando Cristo Jesús estuvo aquí en la tierra, dice Juan 4, dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, dijo Jesús. Cristo Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, Él siempre hizo la voluntad de su Padre. Ese era su alimento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál debe de ser nuestro alimento? Nosotros como hijos de Dios tenemos que alimentarnos en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cuál debe de ser nuestro alimento? Hacer la voluntad de nuestro Dios. Hacer la voluntad de nuestro Dios tiene que ser nuestro alimento. Amén. Tenemos que considerar el futuro de la obra de Cristo. Dice Corintios, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga, hasta en el futuro. La Santa Cena que nosotros tomamos, mis hermanos, nos está hablando también de un futuro. Cuando dice la muerte del Señor anuncia, es cada vez que nosotros hablamos y testificamos lo que el Señor está haciendo, hace y seguirá haciendo, estamos anunciando esas maravillas. Esto lo tenemos que hacer, hablar de lo que el Señor hace, las bendiciones que hace a favor nuestro hasta que Él venga. Esa es una ordenanza. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Hablar del Evangelio. Tenemos que hablar del Evangelio. Dice, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Entonces, Cristo Jesús, nosotros estamos anunciando que Cristo Jesús murió para salvarnos. Y nos salva y nos perdona. Eso tenemos que hacer hasta que Él venga, hasta la hora, hasta el futuro. Hasta que Cristo Jesús venga con sus santos millares. Dice 11, Hechos 1:11, dice, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado del cielo, así vendrá como le habéis visto ir, así vendrá. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Y dice el libro de Hechos que fue visto y que se presentó a muchos con pruebas indubitables. Y entonces llegó al monte y dice que subió y fue levantado. Y muchos le vieron. Y entonces dice, varones, ¿qué estás viendo al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto. Entonces, Cristo Jesús va a venir. Muchos dicen, ay no, ese es un cuento, eso no va a ser. Los están esperando desde hace mucho tiempo. Sí, para dar tiempo a que nuestra familia se convierta a Cristo. Pero ¿de qué va a venir? Va a venir unos teólogos dicen que en el arrebatamiento, otros después del arrebatamiento, pero ¿de qué viene? Viene, mis hermanos. Dice Juan 14, dice, la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Entonces Cristo Jesús se va a preparar moradas para nosotros. Son unas habitaciones especiales. No me refiero a casas. Son lugares especiales, cuerpos diferentes que el Señor nos prepara para nosotros. Cuerpos diferentes, moradas. Entonces, Él va a venir porque viene por nosotros para que estemos con Él eternamente. Por eso nosotros tenemos vida ahora. Tenemos una vida, no vida biológica, sino una vida en espíritu, una vida zoe. Dice la palabra de Dios que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. No vamos a estar con Él con este cuerpo corruptible, sino con cuerpos incorruptibles, y lo dice la palabra del Señor. Dice Mateo, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos por causa de mí, por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta dónde tenemos que permanecer? ¿Cuál fin? El fin de nuestros días. El fin de nuestros días. Cada uno de nosotros tenemos determinado tiempo, no somos eternos en esta tierra. Cada uno, Dios ha dispuesto un tiempo de años en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra y en este cuerpo, nosotros vamos a ser aborrecidos, vamos a ser ofendidos. ¿Por quiénes? ¿Por el vecino? ¿Por quiénes? Por la familia. El hijo te va a ofender, el padre va a ofender al hijo, el papá a la mamá, el esposo a la esposa al esposo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Llenarnos de amargura? ¿Vengarnos? ¿Desquitarnos? Y si Satanás viene y te siembra, desquítate. Te la hizo, que te la pague. No, como Cristo Jesús hizo, dice que los amó hasta el fin. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Amarnos hasta el fin. Hermanos, entonces no te sea extraño que alguien te ofenda de la familia. No digas, es que me siento muy mal. Es que Cristo Jesús también se sintió mal que sus propios hermanos no creyeran en Él. ¿Qué le decían sus hermanos, sus medios hermanos? Pues si de veras eres el ungido, ve y anúnciate. Y otros le decían, por Belcebú hace los milagros. ¿Y se sentía mal? ¿Lloraba? ¿Se amargó? No. ¿Se vengó? No. Entonces cuando alguien en tu casa te hace sentir mal, ¿qué tienes que hacer? Amarlo. Dale una dosis de amor. Dale su dosis de amor, su cucharada de amor. En la mañana, en la tarde, en la noche, hasta que se empalague. Sí, mis hermanos, nadie puede con el amor. Nadie puede con el amor. Porque el Señor nos ha amado. Y nos ha amado hasta el fin. Y nosotros tenemos que amar. Así dice la palabra del Señor. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es algo que el Señor nos manda, amarnos unos a otros. Tenemos que considerar nuestra condición personal en presente, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Cuando dice la palabra indignamente, cuando alguien toma la Santa Cena indignamente, nosotros cada mes tomamos la Santa Cena.
Cuando alguien lo hace indignamente, ¿qué significa indignamente? Irreverente, inapropiadamente. Se refiere a nuestra condición. Nosotros tenemos que tomarla sin levadura. Cuando Satanás viene y te siembra algo en tu vida, mira, te hizo esto, véngate. Mira, no te quiere, te va a sembrar. Tú tienes que ir con el Señor y decir: Señor, perdóname, no quiero sentir esto, para que tú tomes la Santa Cena dignamente. Solamente el Señor nos quita esos pensamientos, ese sentir en nuestro corazón, porque eso obra en el corazón. Cuando alguien siente cosas en el corazón, tiene uno que ir con Cristo, y Cristo nos perdona y Cristo nos quita ese sentir, mis hermanos. Entonces tenemos que analizar nuestro presente. No dice: mira, fíjate cómo se comporta tu esposo, fíjate cómo se comporta tu hijo, fíjate cómo se comporta tu hermano. No, esto es personal. Este asunto es personal. Por eso dice: examínate. Dice aquí el Salmo 139: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis ansiedades. Fíjate si voy por un camino que te ofende, y guíame por el camino eterno. El salmista nos exhorta a examinarnos y a probarnos en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Entonces tenemos que tener cuidado de nuestro corazón, porque a nosotros mismos nos engaña. A nosotros mismos nos engaña el corazón. Entonces, ¿qué pasa cuando Satanás vino a sembrar en nuestro corazón? ¿Qué pasa? Ni cuenta tú te das. Él viene y siembra. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla? Dice que el mal no viene de noche y siembra. Cuando tú te descuidas y estás en la noche, Él viene y siembra. Por eso tenemos que examinarnos. Dice Mateo 7: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí. ¿Hacedores de qué? ¿Hacedores de qué? Iniquidad. ¿Y qué hice? Si se acuerdan de la palabra que dijimos: transgresión, pecado, iniquidad. Alguien que siempre practicó el pecado y no detuvo la iniquidad, no detuvo el pecado, sino lo que siguió practicando hasta llegar en el punto de iniquidad. Aunque vengamos a la iglesia, aunque hagamos milagros, aunque echemos fuera demonios, dice: apartaos de mí, hacedores, practicadores de iniquidad. Entonces tenemos que cuidar y examinarnos cada uno de nosotros todo el tiempo. También hay que considerar la disciplina. Disciplina es corrección. Dice: por esta causa hay muchos enfermos, debilitados entre ustedes, y muchos han muerto. No obstante, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero al ser juzgados por nuestro Señor, ciertamente somos disciplinados para que no seamos condenados en el mundo. Cuando nosotros no hacemos caso, no obedecemos, viene de parte de nuestro Dios una corrección, una disciplina, porque el Señor nos disciplina, porque Padre que ama corrige. Si no nos corrige, dice que seríamos bastardos. Entonces, cuando nosotros tomamos la Santa Cena indignamente, hay enfermedades físicas, hay debilidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, y muchos mueren físicamente. Entonces debemos de tener cuidado nosotros cómo tomamos la Santa Cena. La Santa Cena es algo muy especial que no tenemos que tomarla indignamente. Siempre antes de tomarla tenemos que ponernos a cuentas, mis hermanos, porque si no va a llegar la disciplina y enfermedad. Entonces tenemos que considerar la comunión en el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la comunión en el cuerpo de Cristo? Dice: así que, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa. Dice: ¿para qué no os reunís para juicio? Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. Esta carta la escribe Pablo y le habla a la iglesia de Corintio. Corintio era una de las iglesias más
más conflictivas. Tenían muchos dones, tenían mucha revelación, tenían mucha profecía, pero eran muy conflictivos. Vamos a decirle muy peleoneros, que de todo se quejaban, de todo opinaban, de todo querían tener la razón y estaban en lo correcto. Y entonces cuando fue instituida la Santa Cena, se tenían que reunir ellos y convivir entre hermanos, pero resulta de que llegaban de toda clase. Llegaban cuando en el libro de Hechos y en esos tiempos, cuando nuestro Señor vino a esta tierra, los primeros a los que vino fueron los judíos, pero como los judíos no quisieron, fueron añadidos los gentiles. Entonces se empezaron a reunir en las iglesias judíos y gentiles, pero los judíos no querían a los gentiles. Los judíos los consideraban como perros, inmundos, pecadores, malos, y los judíos se sentían muy santos y muy puritanos. Entonces, cuando llegaba el tiempo de la Santa Cena, pues hacían sus bolitas, así como cuando hay un convivio y tú nada más te juntas con tu familia. No me están escuchando, ¿verdad? Hermanos, ¿estamos aquí? Cuando nosotros tenemos un convivio y tú nada más te juntas, ya está, es para mi mamá, para mi hermana, para mi hijo, no, ya está apartado. No, hermana, no te puedes sentar aquí. Aquí es para mi hija, aquí es para mi yerno, aquí. No, busca por allá. Así pasaba en Corintio, hermano. Así pasaba en Corintio. Solamente los judíos por aquí y los gentiles por allá. Así hacían ellos. Y entonces había también clases. Habían los que tenían buena economía y habían los esclavos, porque había muchos esclavos que no tenían economía. Entonces cuando se llegaban a tomar la Santa Cena, pues los que había unos que trabajaban y tardaban en llegar porque no cumplían con su horario. Los ricos no tenían necesidad de trabajar, ellos llegaban pronto y comían. No se refería a la Santa Cena, tenían una convivencia. Entonces ellos traían sus buenas comidas, traían su pollito rostizado y los otros traían frijolitos. Entonces comían lo mejor. Se acababa primero el pollito rostizado y dejaban los frijolitos para los esclavos. Entonces estas quejas pasaron a Pablo y Pablo manda la carta y les empieza a decir: ¿saben qué? Esto no es así. Vayan y coman en sus casas. Por eso es que les dice eso, porque había distinción. Por eso cuando tengamos nosotros una reunión, no hagas bolitas. ¿Sí me están escuchando, mis hermanos? Siéntate con otra hermana y convive con ella. Varones, siéntense con otros varones. Por eso Pablo dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros, y si alguno tiene hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio, porque hay un juicio cuando se hace diferencia. ¿Me están escuchando? Hay un juicio cuando tú haces elección. Con este sí me junto y con este no me junto. Este no huele a Chanel. No quiero hablar más. Cuando se hace diferencias. No, mis hermanos, no podemos hacer diferencias, porque Cristo Jesús murió por el que tiene dinero y por el que no lo tiene. Porque el que es ilustre y tiene carrera y maestría y preparación, y por el que no sabe leer. Por el santo y el culto y el culto y el levita y el preparado, y por el leproso. Cristo Jesús no vino a hacer diferencias. Él ama a todos. Él vino a redimir a todos. No importa condición. Por eso dice la palabra de Dios que Él vino a redimir pueblo, lengua y nación. Él no hace diferencia. No importa si tú acabas una carrera, qué bueno, bendito el Señor. Pero si alguien no sabe leer, enséñale. Come con Él. Cuando venimos a Cristo, hermanos, tenemos que batallar con 3 cosas. ¿Qué cosas tenemos que aprender cuando venimos a Cristo? ¿Esto nada más? ¿Qué más? No. Algo más terrenal. Cuando llegamos a Cristo, mis hermanos, miren, aquí estamos en Valle de Chalco, pero hay iglesias en Santa Fe,
Hay iglesias en Tepito, hay iglesias en la Roma, ¿sí? Hay de todos rangos, mis hermanos. En Santa Fe hay gente muy culta y muy preparada. Aquí no habemos tantos. Cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que aprender principios. Conozcas de Dios o no conozcas de Dios, hay pueblo que no conoce principios. Hay pueblo de Dios que no es educada ni tiene educación. Una cosa es palabra y otra cosa es educación. Y tenemos que aprender a ser educados también. Son cosas que tenemos que hacer. Tenemos que tener principios, educación y tenemos que saber palabra. Porque ¿de qué me sirve? No es que estoy menospreciando la palabra. Conocer grandes remas si no tengo educación cuando llego y no saludo. Como hijos de Dios tenemos que tener educación, principios como seres humanos que los dan en la escuela, pero hay que practicarlos, y palabra. Somos seres que tenemos que tener esa manera de conducirnos como hijos de Dios. Entonces, porque a cada uno de nosotros somos un cuerpo de Cristo. No importa nuestra condición social, económica, nuestra condición, lo que seamos, a qué nos dediquemos. Así barramos calles, así trabajemos en un despacho jurídico, que andemos con traje o que andemos con una ropa muy humilde para barrer las calles. No importa. El Señor escoge al que barre y al que esté en oficina, porque somos un cuerpo en Cristo y Él no hace distinción de personas. Entonces dice, como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen una misma función, así nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Y cuando dice la palabra reunirse es congregarse, juntarse, reunirse en compañía, cohabitar conyugalmente. ¿Entienden el término cohabitar conyugalmente? ¿Entienden el término cohabitar conyugalmente? ¿Entienden, casados, la relación matrimonial, cohabitar conyugalmente con el mismo cónyuge? Dígase de otra manera, una relación sexual. Eso es cohabitar conyugalmente. Así como un matrimonio se une y se funde en una relación de amor íntima, así nosotros nos tenemos que reunir en esa unión. No me estoy diciendo que aquí vamos a tener una orgía. Estoy diciendo que en ese ejemplo, así como un matrimonio se une en entrega, así yo tendría que entregarme con todos ustedes en amor santo. Y tú con tu hermano, y no hacer bolitas. Y no hacer separación porque este sí es educado, porque este no es educado, porque este no huele a Chanel, porque este no sabe hablar, porque este no se comporta bien, porque este es un pecador, porque este se droga. Y yo nunca me he drogado. No importa la condición, tenemos que tener ese amor. Entonces, cuando la palabra dice, cuando se reúnen para la Santa Cena y para celebrar la Pascua, dice congregarse, juntarse, reunirse en compañía, cohabitar y conyugalmente. Ahora, cuando nosotros tomamos la Santa Cena es una unión. Y una unión es como pegar algo, fundirse en uno solo. Ahora, Satanás siempre va a poner y sembrar en el pensamiento, en el corazón de los hijos de Dios, la separación. Dios establece la unión en el matrimonio, Dios establece la unión en la familia, Dios establece la unión como nosotros como hermanos en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Si amas a tu hermano? Abrázalo. Abraza a tu hermano, abraza a tu padre, abraza a tu hermana, abrázalos. Y ahorita al ratito vas a abrazar a quien nunca te acercas. Sí, porque Satanás siempre te va a poner el pensamiento y te va a sembrar con no. Él siempre lo va a hacer, pero eso es antibíblico. Hay personas que dicen, no, ¿para qué en la iglesia? Yo para qué no tengo necesidad de ir a la iglesia.
Mejor en mi casa, yo nunca peco, yo siempre veo en el internet mis prédicas. Yo pongo mis cantos, yo soy un santo de Dios aquí en mi casa. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Satanás viene y siembra ese pensamiento, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? No me dice nada, mis hermanos. ¿Qué dices? ¿Que sí o que no? No, ¿verdad? Es antibíblico. ¿Por qué? Nada más porque yo lo digo. Bueno, aquí estoy poniendo varios pasajes para que ustedes entiendan, practiquen que nosotros somos un cuerpo y que nosotros tenemos que cohabitar como si fuera una relación de matrimonio. El divorcio es antibíblico. Si a veces hay diferencias, padres, ay, es que mis hijos se pelean, entonces vete a vivir en la casa de la abuelita, vete a vivir con tu tío allá. Y eso no es correcto. Cada familia tiene que estar como familia. Y si hay diferencias y si hay situaciones difíciles, hay que platicarla. Hay que platicar las diferencias y pedirle al Señor vivir sabiamente, pero las separaciones no son correctas. Nosotros como hermanos tenemos que estar unidos en un amor santo. Y entonces son 7 puntos que yo puse aquí, porque dice la palabra en Mateo 6:9, Padre nuestro, ahí está el Padre nuestro. Ahí no dice Padre mío. ¿Cómo dice? Si Él es el Padre, nosotros somos los hijos y todos somos hermanos. Y los hermanos no se deben de separar. ¿Cuántos tienen más de 2 hijos? Levanten la mano. ¿Y uno los tienes en una casa, otro en otra casa, otro en otra casa? No, ¿verdad? Los hermanos conviven juntos. Entonces, cuando dice Mateo 6, la oración del Padre Nuestro, dice Padre Nuestro. Entonces, con esta cita podemos entender que somos una familia. Él es nuestro Padre y nosotros hermanos. Efesios 2, 19 y 20 dice, somos miembros de la familia de Dios. Ahí está nuevamente enfatizado que somos una familia. Somos una familia, y en la familia está papá, mamá, ¿y quién más? No hay una familia si no hay hijos, a no ser que sea por algún problema, ¿verdad? Pero siempre papá, mamá e hijos, y entonces es una familia. Filipenses 3:20 dice que somos ciudadanos del cielo. Aquí somos ciudadanos mexicanos. Y como ciudadanos tenemos que convivir aquí en México, ¿verdad? Y los de otro país son ciudadanos de Estados Unidos, ciudadanos de Europa, pero somos ciudadanos del reino de Dios. Unas versiones dicen del reino de Dios, otros somos ciudadanos del cielo. Primera de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas para edificar una casa espiritual. Nuestro Dios está edificando una ciudad y somos tabiques. Una casa, una ciudad no se edifica con un solo tabique. Es cada tabique unido a otro, uno con otro, muro, todos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces somos piedras vivas para edificar una casa espiritual, morada de Dios. Dice el Salmo 95, Él, nuestro Dios, y nosotros ovejas de su prado. No hay ovejas, Él es el pastor de pastores, ¿verdad? Y nosotros somos ovejas. ¿Hay ovejas solitarias? ¿Qué pasa con la oveja que se aleja? Se la come el lobo, se la comen los perros, se la comen los leones. Entonces, cuando una ovejita va y se sale y se anda allá, no, es que yo no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué pasa? Se la come el lobo. Entonces, solamente el pastor tiene a sus ovejas. Entonces, no es correcto, es antibíblico. Todos tenemos que reunirnos como hermanos, mis hermanos. Entonces, Él, nuestro Dios, nosotros somos ovejas de su prado. Dice Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva fruto. Pero dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva
fruto. Entonces son racimos de uvas. Somos racimos, dice Romanos 12, dice, somos miembros del cuerpo de Cristo. Unos son mano, unos son pies, unos son oídos, unos son boca. Todos tenemos una función diferente y como cuerpo no lo podemos mutilar. Entonces, eso es la comunión que el Señor establece en la Santa Cena. No podemos hacer separaciones. Dios estableció a las familias en amor y tenemos que perdonarnos unos a otros. Dios estableció el perdón. A mí me perdonó mucho, ¿a ti? Entonces, tenemos que perdonar al que falla y tenemos que amarnos. Pónganse de pie, mis hermanos. Gracias al Señor porque Él estableció la Pascua. Él estableció la Pascua e instituyó la Santa Cena.